Dios. Gracias, bendito Dios, te damos en esta tarde, Señor, porque podemos ver, Señor, los hechos poderosos que tu santa y divina palabra presenta, Señor, que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra y que todavía sigue haciendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Hechos poderosos, Señor, que solamente tú puedes hacer, Padre. Cambiar, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Bendito seas, Padre. Señor, hoy en esta tarde queremos darte gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, Padre. Te queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para que todo lo que el día de hoy se comparta, Señor, sea conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Pueden tomar, por favor, su lugar, hermanos. Y vamos a abrir la escritura en este mismo capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo número 6, hermanos. Voy a dar lectura, hermanos, del versículo 26 al versículo 29 de este capítulo 6 de San Juan. Dice la palabra de nuestro Dios. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Bien, hermanos, debemos de continuar con el desarrollo de los temas que el doctor Van der Waal presenta, hermanos. Estamos hablando acerca de los motivos que los cristianos deben de tener para poder impactar en el reino de Cristo, hermanos. Y ya hemos hablado, hermanos, de una forma amplia acerca de cada uno de estos motivos. Hemos analizado varios. Hemos analizado el motivo religioso, el motivo del reino, el motivo de la vocación, el motivo de eclesiastización y también el motivo del evangelio completo, que son 5 motivos que hemos analizado y que el doctor Van der Waal presenta, y cada uno de ellos ha sido sustentado con lo que la palabra de Dios nos está mencionando. Pero el día de hoy, hermano, vamos a terminar con el último motivo, hermanos. Y este motivo, hermanos, es el motivo de empoderamiento, hermanos. A veces no alcanzamos a comprender las palabras, hermano, pero vamos a explicarlo un poquito más adelante. Pero es sorprendente, hermanos, cómo el Señor va trabajándose en este reino y a veces no lo alcanzamos a comprender plenamente. Pero el doctor Van der Waal nos está presentando de una forma clara, hermanos, lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de sus hijos, hermanos. Y lo hemos presentado, hace 8 días lo mencionamos, hermanos, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Primeramente, cómo el Señor a cada uno de nosotros nos llamó, hermanos, de una forma eficaz, y caímos rendidos a los pies de nuestro Señor. A cada uno de diferente forma, hermanos. No, el Señor nos llamó, pero no solamente nos llamó, como dice el profeta Ezequiel, cambió nuestro corazón. Pero no a todos, hermanos, sino solamente a aquellas personas que el Señor había elegido de antemano por medio de la palabra de Dios. Y no por algún mérito que el hombre tuviera, sino porque a Él le plació, hermanos. Y después de que te llamó, hermanos, y que cambió tu corazón, todavía el Señor, después de que hizo este llamamiento eficaz en cada uno de nosotros, hermanos, te dio la capacidad para poder responder plenamente a su santa y divina palabra. O en otras palabras muy sencillas, hermanos, no tan rebuscadas, el Señor te salvó, hermano. Te salvó sin que tú tuvieras que hacer absolutamente nada, porque la salvación solamente es por gracia. Y después de que el Señor te salva,
hemos explicado, hermanos, que te hace que formes parte del reino de Cristo, donde Cristo ciertamente es tu Rey, y vivas en el reino de Cristo y seas ciudadano del reino, un ciudadano fiel que responda a todas las exigencias del Rey, hermanos. Un ciudadano que obedezca a cada uno de los mandamientos que Dios ha establecido en su santa y divina palabra, hermanos. Y después de que te salva, hermanos, nosotros podemos ver cómo el hombre ha sido capacitado desde el principio para poder desarrollar dones y talentos. Todos los hombres lo tienen, hermanos, pero son mal direccionados. Pero cuando el Señor te salva, hace que esos dones y talentos, virtudes, conocimientos que el hombre tiene, sean puestos al servicio de nuestro reino y de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que esos dones y talentos son los que nosotros desarrollamos como Iglesia de Cristo. Pero, ¿dónde nosotros aprendemos a poder desarrollar correctamente esos dones y talentos? También hemos hablado acerca de la responsabilidad de cada uno de aquellos que dirigen a la Iglesia de Cristo. Hablamos precisamente que dentro de todas las personas que el Señor ha llamado, llamó de una forma especial a los que forman parte de su gobierno, a los ancianos, a los diáconos, a los pastores, y cada uno de ellos es responsable delante de Dios de instruir correctamente a la Iglesia de Cristo para que puedan salir y desarrollar sus dones de una forma correcta. Y eso también ya lo hemos visto. Ahora, la Iglesia no tiene pretexto, hermanos, porque la Iglesia ahora ya conoce la voluntad de Dios por medio de la exposición de los pastores, por medio de lo que la Iglesia ha enseñado, y cada una de esas exposiciones y enseñanzas son sustentadas con la palabra de Dios. Así que ya no hay excusa de que los hombres no se desarrollen de una forma correcta en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la Iglesia debe de tomar el control, hermanos. Debe de tomar el control dentro de esta sociedad que se encuentra completamente secular. Pero a veces es muy complicado, hermanos, porque nos sentimos tan insignificantes, hermanos, así como David y Goliat. Goliat era muy gigante. La situación de la sociedad secular es tan tremenda, hermanos, y los cristianos a veces nos sentimos tan insignificantes, hermanos, pero no alcanzamos a comprender que el que está con nosotros es mayor que cualquier otro problema que pueda haber en esta sociedad. De tal manera, hermanos, que ahora nosotros debemos de comprender claramente que la Iglesia debe de tomar lo que se conoce como el motivo de empoderamiento. ¿Pero qué es el empoderamiento, hermanos? Para poder comprender este término, porque ya hemos visto que es difícil, hermanos, a veces los términos que usan en los desarrollos filosóficos, hermanos. El empoderamiento lo podemos definir de la siguiente manera, hermanos. Es la capacidad de las personas o grupos para tomar el control de su propia vida y luchar por sus propios intereses. Eso es lo que se puede definir, pero debemos redireccionar también este término, y el empoderamiento es la capacidad que tienen los hijos de Dios para tomar el control del reino de Dios para los intereses del reino, hermanos. Ese es el empoderamiento. Entonces el empoderamiento te lleva a tener la capacidad de tomar decisiones en el reino, de actuar en el reino, de tener acceso a todos los recursos y oportunidades que hay en el reino de Cristo, para que todas las habilidades, los dones y talentos las pongas en pro del reino, hermanos. Sentirse seguro y sentirse confiado de que la providencia de Dios se encuentra en la vida de cada una de las personas y es la que te está guiando y te está sustentando en el reino de Cristo. Ser capaz de poder trabajar en el reino de Dios. Entonces, esto es el empoderamiento, hermanos. El empoderamiento implicaría que el cristiano tome su lugar en el reino de Cristo, de una forma correcta, no solamente desde el punto de vista eclesiástico, sino desde el punto de vista integral en todas las áreas de la vida, hermanos.
Pero para poder desarrollar un poquito más amplio este tema, hermanos, vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su santa palabra. Nosotros nos encontramos en la Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, hermanos. Y analizando el contexto de lo que la Escritura nos menciona, hermanos, ya sabemos este pasaje muy ampliamente, hermanos. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue directamente al otro lado del mar de Galilea de Tiberias. Y dice la Escritura que le seguía una gran cantidad de personas. ¿Por qué seguían a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la misma Escritura menciona porque hacía muchas señales y muchos milagros, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice que fue precisamente al monte y subió con sus discípulos y obviamente ahí les predicaba la palabra de Dios, les predicaba el evangelio del reino, la forma en la cual ellos podrían ser ciudadanos del reino, ciudadanos fieles a su rey, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que cuando se encontraban en el monte vio a una gran cantidad de personas, miles, hermanos. Dice la Escritura que eran 5,000 las que se encontraban en el monte. Y la preocupación de nuestro Señor era que ya un poquito tarde y cómo los iban a despedir. Entonces la Escritura dice que le dijo a sus discípulos que les dieran de comer, porque no podían regresar a su lugar y entonces que iban a comer en el regreso. Y los discípulos obviamente decían, pues ¿cómo vamos a darle a tantas personas? 200 denarios, dice la Escritura, no alcanzarían para darle de comer a todos. Y entonces Andrés le dijo precisamente a Andrés, hermano de Simón, que un muchacho tenía ciertamente 2 pececillos y 5 panes de cebada. Y entonces le dijo nuestro Señor que los trajeran, oró por ellos, y sabemos ciertamente el milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, que alimentó a 5,000 personas sin contar a los niños. Mucha era la multitud que el Señor en ese día alimentó. Y podemos ver en esa parte el milagro que el Señor hizo, de que no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor, porque antes de alimentar el estómago, primeramente el Señor les había hablado acerca del Evangelio del Reino. Primeramente les hablaba de la palabra de Dios y después, pues no es que no fuera necesario, sino que también les alimentaba el estómago, porque nuestro Señor era todopoderoso. Bien, pero debemos de ver, hermanos, no centrar la vista precisamente en este milagro, hermanos, en el pan, sino en los hechos poderosos de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Dios debería de direccionar correctamente a su pueblo, en especial a aquellos que lo estaban siguiendo. Dice la Escritura, hermanos, que al anochecer, pues ellos se fueron al mar, al otro lado del mar, hacia Capernaum, estaba completamente al otro lado opuesto de Galilea. Y entonces Jesús no fue con ellos, sino que los discípulos se embarcaron y se fueron en la noche. Y en la noche vieron cómo nuestro Señor Jesucristo venía caminando sobre el mar y se dirigía hacia la embarcación. Y los discípulos tuvieron miedo porque era algo completamente sorprendente, porque un hombre no puede caminar sobre el mar. Entonces podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo aún tenía el control sobre la misma creación. Él podía caminar y él podía dirigirse directamente hacia sus discípulos. Y nuestro Señor les dijo claramente cuando ellos tuvieron un poquito de temor por ver esa escena, les dijo, no teman, soy yo. Y entonces dice la Escritura que lo recibieron con gusto. Entonces en el contexto de la Escritura se encontraba en el monte, con ellos, enseñándoles del reino, alimentó a toda esa multitud y se fue al otro lado hacia Capernaum. Pero las personas no sabían que Jesús se había ido. Y entonces al otro día dice la palabra de Dios que las personas buscaban a nuestro Señor Jesucristo y no lo encontraron, pero supieron que se habían dirigido hacia Capernaum y toda la multitud se fue hacia allá. Pero ahora nos encontramos con instrucciones muy claras, hermanos, para todos aquellos que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Les dice, estas personas le dijeron a nuestro Señor, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Porque no vimos cuándo te fuiste ni cuándo llegaste y te estamos buscando.
Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron muy claras y les dijeron: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces debemos de comprender, hermanos, que aquellos que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, lo seguían por conveniencia, hermanos. No porque vieran las obras o los hechos poderosos de Dios en Cristo Jesús, o por los milagros que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, sino porque les convenía seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque tenían beneficios de nuestro Señor, hermanos. Y eso sucede también en este tiempo, hermanos. En este tiempo hay muchas personas que dicen seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero lo hacen por conveniencia, hermanos. Por alguna ganancia, por algún beneficio, hermanos, se cuelgan precisamente de nuestro Señor Jesucristo para poder tener alguna ganancia o alguna ventaja, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo claramente les está diciendo que esa no es la forma en la cual deben de seguir a nuestro Señor. Si las personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo deberían de seguirlo porque el Señor hubiera cambiado su corazón y hubieran comprendido las señales que nuestro Señor Jesucristo hizo y los hechos poderosos que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Uno de esos milagros es alimentar a toda esa multitud sin tener nada, hermanos, más que 2 peces y 5 panes, hermanos. Un hecho poderoso que a cualquiera le hubiera maravillado, hermanos. Y no se diga, hermanos, qué hubiera pasado si toda esta multitud hubiera visto caminar en el mar a nuestro Señor Jesucristo. Hubieran quedado pasmados precisamente por ver ese espectáculo. Pero las palabras de Jesús fueron claramente: tú me sigues no porque veas los milagros o veas los hechos poderosos de Dios, sino me sigues porque te conviene. Porque me sigues porque te alimento. Me sigues porque quieres una bendición, etcétera. Y eso lo encontramos en este tiempo. La mayoría de los cristianos en este tiempo buscan la bendición de Dios, hermanos. Y quieren ser bendecidos. Quieren que Dios los ayude, que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios sea bueno con ellos infinitamente, hermanos. Como si los cristianos en este tiempo deberían de tener una burbuja donde el Señor los cuide así y no les pase absolutamente nada, hermanos. Y por eso siguen a nuestro Señor por conveniencia, hermanos. Pero la Escritura es muy clara. Dice nuestro Señor Jesucristo: si a mí me persiguieron, si conmigo hicieron tantas cosas desagradables, ¿quién soy yo, hermano, para no sufrir todo aquello que a nuestro Señor Jesucristo le hicieron? Si vivimos en una sociedad completamente secular, una sociedad que no teme a Dios, una sociedad que no conoce a Dios, entonces, ¿cómo nos van a tratar a nosotros, hermanos? Si a nuestro Señor Jesucristo desprecian, cuanti más nos van a despreciar a nosotros. Y esas son las palabras que le dijo precisamente a esta multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo: ustedes me siguen a mí por conveniencia, porque les di de comer, porque los alimenté, porque tienen un corazón duro, apartado del Señor, porque no ven la obra que Dios ha hecho en cada una de estas personas. Y de la misma forma, hermanos, en este tiempo muchas personas siguen a nuestro Señor Jesucristo porque quieren bendiciones, porque quieren tantas cosas en favor de las personas y nunca se dan cuenta lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos. Los hechos poderosos de Dios. Ya lo hemos mencionado, hermanos, cómo el Señor trabajó desde el principio, te llamó, te cambió, te dio dones y talentos, te hizo que formaras parte de la iglesia, te da virtudes para que trabajes en el reino de Dios. Y te convence porque cambia tu corazón, hermano. Y ahora el Señor en esta parte le da una correcta dirección a esta multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Está dando la forma correcta en la cual deberían de seguir a nuestro Señor Jesucristo.
Si sigues a nuestro Señor Jesucristo, si esta multitud seguía a nuestro Señor Jesucristo, era para que escucharan de una forma correcta las enseñanzas de Cristo para poder trabajar en el reino de Cristo. Esa era la forma en la cual deberían de seguir a su Señor. Quisiera poner un solo ejemplo, hermanos. Si nosotros supiéramos que nos encontramos con una enfermedad que es mortal, no sé, a lo mejor algún cáncer, alguna enfermedad que te vaya a llevar a la muerte, hermanos. Y si tú sabes, hermano, que en Sonora se encuentra un médico que te va a sanar, tenlo por seguro que irías hasta Sonora para que el Señor, a que este médico te diera la medicina para que te curaras. Tenlo por seguro, hermano. De la misma forma, hermanos, estas personas iban con nuestro Señor Jesucristo para ser correctamente direccionados y entonces trabajar plenamente en el reino de Cristo, hermanos. No nos damos cuenta muchas veces lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos, de todo lo que ha hecho, hermanos, y lo menospreciamos. Y está hablando precisamente acerca de la vida que deben de llevar aquellos que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Parece como que está fuera de contexto, porque le está diciendo, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Te está diciendo el Señor, y le decía a todos aquellos discípulos, que todo lo que Cristo Jesús les enseñó a través de sus doctrinas, a través de sus milagros, a través de todo lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a toda esa multitud, estuvieran convencidos y los deberían de llevar en práctica para poder desarrollarse en el reino de Cristo, hermanos. Pero estas personas no comprendían, hermanos. Y ahora ellos le decían a nuestro Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es la misma pregunta que muchas veces en este tiempo nos hacemos, hermanos. ¿Cómo voy a hacerle para poder impactar en esta sociedad secular? Si a veces nos sentimos insignificantes contra todo este cúmulo de pensamientos que hay en esta sociedad. ¿Cómo voy a hacerle como hijos de Dios para poder impactar en esta sociedad? Dice la palabra, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Y qué fue lo que les dijo, hermanos? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a quién fue a quien envió? ¿A quién fue a quien envió, hermano? Envió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, que creáis en Cristo Jesús. Ahora nosotros debemos de comprender, hermanos, de una forma muy clara lo que el doctor Van der Waal está diciendo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo que debemos de comprender primeramente es que nosotros debemos de creer primeramente que hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable y tener una completa dependencia de Cristo, hermanos. La mayoría de los cristianos en este tiempo creemos en Cristo, hermanos, y pensamos que por nuestras propias fuerzas entonces vamos a impactar en el reino, en esta sociedad secular. Pero el doctor Van der Waal está diciendo de una forma clara que nosotros debemos depender plenamente, primeramente, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos está diciendo, no os dejaré ni os desampararé. Entonces, en todas las cosas que nosotros hagamos, Él siempre va a estar con nosotros, hermanos. ¿Y cómo vamos nosotros a impactar, hermanos?
El doctor Van der Waal está diciendo de una forma muy clara que en esta sociedad secular hay una gran cantidad de necesidades. Hay miles de pobres, hambrientos, enfermos, desempleados, niños débiles, desanimados, hombres y mujeres y ancianos que están esperando un mensaje de esperanza, hermanos. Pero ¿qué es lo que el doctor Van der Waal está presentando y que lo que la palabra de Dios está direccionando? El propósito, hermanos, no es que abramos una casa y le demos alimento a todas aquellas personas pobres que necesitan alimento, hermanos. Lo que debemos hacer es ayudarle a estas personas a que trabajen de una forma correcta para que puedan ganarse su sustento. Esa es la forma en la cual nosotros debemos de trabajar, hermanos, porque si lo hacemos de la otra forma, darle lo que necesitan a las personas, estaríamos hablando de una teología social, de tratar de solucionar el problema, pero no desde raíz. Estamos solucionando el problema momentáneamente, hermanos. Si nosotros estamos viendo que hay pobres en esta tierra, no es que tengamos que darles el dinero para que estén momentáneamente estables, sino enseñarles a trabajar a las personas, enseñarles que Dios le ha dado a las personas dones y talentos para que puedan desarrollarlos y puedan tener sustento en este reino de Dios, hermanos. Si nosotros podemos ver, hermanos, que se encuentran muchos enfermos, no es que abramos nosotros a lo mejor en la esquina un lugar donde pues les demos medicamentos a todas las personas, muchas aspirinas, etcétera. No, hermanos, se trata de que los hijos de Dios se preparen, se capaciten de una forma correcta en el conocimiento del cuerpo humano para que le puedan enseñar a las personas cómo cuidarse, cómo alimentarse, cómo vivir, para que no tengan este tipo de enfermedades en el cuerpo, hermanos. Si nosotros podemos ver, hermanos, que en este tiempo hay muchas personas que se encuentran desempleados y que no tienen trabajo, hermanos, bueno, no es que pues le estemos dando lo necesario para que vivan un momento, hermanos, porque no tienen trabajo, no, sino debemos de comprender, hermanos, que los cristianos en este tiempo deben de formar empresas para que trabajen las personas con los mismos cristianos, que la misma comunidad de fe se organice para que puedan abrir centros de trabajo para aquellas personas que no tienen ciertamente nada de dinero, hermanos. Y podemos comprender de la misma forma, hermanos, todos los problemas que se encuentran en los matrimonios en este tiempo, hermanos. Hay hombres y mujeres en este tiempo que se encuentran casados, hermanos, y que tienen una gran cantidad de problemas porque se apartan de la voluntad de Dios, hermanos. Cuando se unen, claramente hacen sus votos, prometen seguir al Señor, prometen ser fieles, prometen amarse, prometen cuidarse, etcétera, todo lo que se hace en los votos matrimoniales. Y nos damos cuenta que al pasar el tiempo hay una gran desesperación, tanto en el hombre como en la mujer, porque se han apartado de los caminos del Señor. ¿Qué es lo que debemos nosotros de hacer como verdaderos creyentes en Cristo? Es darle dirección correctamente a estos matrimonios, hermanos. Por eso el doctor Van der Waal está diciendo que los cristianos en este tiempo deben de tomar el motivo de empoderamiento. ¿Qué implica? Lo que está diciendo el doctor Van der Waal es que empecemos a hacer instituciones verdaderamente cristianas, hermanos. Pero ¿cuál es el motivo por el cual nosotros debemos hacer instituciones cristianas, hermanos? ¿Qué es lo que nos debe de mover para poder hacer instituciones cristianas? La misma palabra de Dios está diciendo en el resumen de la ley: primeramente ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres, debes amar primeramente al Señor. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquellos que tienen hijos pequeñitos todavía, hermanos, estoy hablando que tengan hijos de 10 años, 9 años,
11 años. ¿Cómo no se le mueven las entrañas a las personas de saber que son instruidos por cainanitas, por personas que no tienen el conocimiento de la verdad? Y el doctor Velázquez claramente lo enfatizaba y decía el doctor Velázquez que los responsables somos los padres de llevar a estos nuestros hijos ser instruidos en las manos de aquellos que no temen a Dios, hermanos. Y nos damos cuenta de tantos problemas que hay cuando van creciendo en edad, hermanos, porque se relacionan con personas que no conocen de Dios, que tienen otras costumbres, que tienen muchos vicios, otro tipo de pensamiento, además de todo lo que les enseñan en las instituciones, hermanos. Y eso lo van arrastrando, hermanos, no solamente los pequeñitos, sino cuando entran a otros grados donde aparentemente van teniendo más conocimiento cultural. Me estoy refiriendo a la secundaria, la preparatoria, la universidad, hermanos. Y después nos estamos quejando, hermanos, porque nuestros hijos se hacen a ese molde y porque nuestros hijos no obedecen la palabra de Dios, hermanos. La culpa la tenemos los padres. La culpa lo tenemos nosotros porque no instruimos a nuestros hijos en el temor de Dios. Dice el doctor Van der Waal que lo que tenemos que hacer como comunidad de fe es abrir instituciones verdaderamente cristianas. En todos los sentidos, hermanos, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, centros de investigación, centros de capacitación, talleres, etcétera, donde todos nuestros hijos de todos los niveles sean capacitados plenamente para poder conocer la verdad. No está diciendo el doctor Van der Waal que ahí vamos a estudiar todo el tiempo la palabra de Dios. No, hermanos. Está diciendo el doctor Van der Waal que la palabra de Dios es guía para que todo el conocimiento cultural que los hijos reciban sean dirigidos por la palabra de Dios, hermanos. Que no te enseñen mentiras, que te enseñen la verdad, que te enseñen a vivir una vida íntegra delante de la presencia de Dios, que sepas reconocer como hijo de Dios qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Eso es lo que deben de enseñar las instituciones cristianas en este tiempo, y es donde nosotros podemos impactar o tener empoderamiento en esta sociedad que se encuentra secular. No se diga, hermanos, la política es exactamente lo mismo, hermanos. La culpa la tenemos nosotros, hermanos, por escoger quiénes nos van a dirigir. Tenemos la culpa, hermanos, porque no alzamos nuestra voz. Porque dentro del pueblo de Dios deberían de haber hombres y mujeres que estudien y se preparen en todas las ciencias políticas, en todas las ciencias sociales, para que tomen esos puestos, hermanos, y se formen partidos verdaderamente cristianos, no solamente con el puro nombre y que sigan haciendo como cualquier otro partido, hermanos. Porque la responsabilidad del gobierno es vigilar que el pueblo esté bien, que se desarrollen leyes justas conforme a la palabra de Dios, hermanos. Y veamos la visión tan errónea que tienen muchas personas. Piensan que los pastores, como conocen la palabra de Dios, pueden también desarrollar esos oficios. Eso es invasión de esferas, hermanos. El pastor a su púlpito, o como decía el doctor Velázquez, el pastor a hacer zapatos, el pastor a hacer, no sé, cualquier otra cosa. No, el pastor debe de enseñar y estar en el área eclesiástica. No tiene que haber invasión de esferas, hermanos. Si alguien quiere trabajar en esta área, prepárese, hermano. Dios le dio los dones y talentos, Dios les dio la capacidad y las virtudes. Y además dice la palabra de Dios, no os dejaré ni nos desampararé. Cristo Jesús estará con vosotros todos los días, hermanos. Y así, hermanos, podemos hablar de muchas instituciones que los cristianos deben de levantar. Instituciones científicas, hermanos.
donde los hombres desarrollan la capacidad que Dios les ha dado y todo el conocimiento que han adquirido a través de los años, hermanos, y ponerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nos damos cuenta que todo eso no lo estamos haciendo los cristianos, hermanos. Por eso el doctor Van der Waal claramente está diciendo, hermanos, que debemos de tomar este motivo de empoderamiento. Debemos de tomar el control, hermanos. El control primeramente de nuestra vida, pero nuestra vida le pertenece al Señor. Debemos de tomar el control de esta sociedad. Esta sociedad se encuentra secularizada. Debemos de llevar cada uno de los aspectos de esta realidad a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso implicaría ser cristianos con empoderamiento, hermanos. Que entonces como cristianos nos organicemos para ver los problemas que hay en la sociedad. No solamente anunciar y predicar, hermanos, Dios te ama, arrepiéntete, no, sino con nuestro trabajo, con nuestras actividades, con el desarrollo que hacemos todos los días, hermanos, haciendo instituciones, escuelas, partidos políticos, grupos para que los matrimonios vivan conforme a la palabra de Dios, hermanos. Y lo estamos dejando de hacer. El problema, ¿saben cuál es, hermanos? Que Dios nos los va a demandar. Porque ahora nosotros ya lo sabemos. Y si nosotros no lo podemos hacer de una forma correcta, entonces somos como esa multitud que iba atrás de nuestro Señor Jesucristo y lo seguíamos nada más porque Cristo Jesús nos daba alimento, nos bendecía, porque queríamos lo mejor para nosotros, hermanos, y nos volvemos egoístas. Debemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos enseña, Él nos direcciona por medio de su palabra y porque debemos de trabajar para Él. Debemos de trabajar y pensar, hermanos, que si vamos a abrir un instituto cristiano en cualquiera de los niveles, preocuparnos, hermanos, que los que están siendo instruidos ahí son creación de Dios y están siendo desviados. Que aquellas personas que están dirigiendo los países lo están haciendo de una forma incorrecta, hermanos. Y nos están llevando entre las patas a cada uno de nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios claramente dice que debemos obedecer a nuestras autoridades, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces como cristianos? En realidad, si estamos tomando esta posición de empoderamiento, si no lo estamos haciendo, entonces el Señor claramente nos lo va a demandar, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, cada uno de esos aspectos que el doctor Van der Waal nos ha presentado. Todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, hermanos. Nos llama. Después de que nos llama, nos salva. Después de que nos salva, hace que las virtudes y dones que tenemos las pongamos en el servicio del reino. Para poder hacerlo y trabajar en el servicio del reino, debemos de ser instruidos por aquellos que están dirigiendo a la iglesia. Después de que somos instruidos por aquellos que dirigen a la iglesia, trabajamos de una forma correcta en el reino de Cristo. Pero no se trata de trabajar como el llanero solicitito, sino se trata de hacer comunidades de fe en pro del reino, hermanos, viendo las situaciones que se encuentran en esta sociedad secular. Y solamente así es como nosotros vamos a poder impactar en esta sociedad que no conoce a Dios, que no teme a Dios y tampoco es normada por la palabra de nuestro Dios. Nos está diciendo de una forma clara cómo lo debemos nosotros hacer. Y ahí es el trabajo de la iglesia de Cristo, hermanos. Si lo estamos haciendo así, gloria a Dios, hermanos. Pero si no lo estamos haciendo así, horrenda cosa, hermanos, es caer en manos del Dios vivo. Así que, hermanos, vamos a pedir dirección de nuestro Dios para que Dios convenza nuestro corazón y lo podamos hacer de una forma correcta, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia
Y podemos ver, Señor, todo lo que has hecho con la vida de cada uno de tus hijos, cómo nos fuiste guiando, Señor. Es sorprendente, Padre, todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ahora te pedimos, Señor, hoy en esta tarde, que tú convenzas nuestro corazón, Dios, para poder tener, Señor, este celo, Padre, para que las cosas se hagan correctas, para poder guiar, Señor, correctamente a nuestros hijos, para que puedan ser educados fielmente, Señor, en el conocimiento de tu verdad, Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, glorifique tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Solo, Señor, nunca lo vamos a poder hacer. Necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos guíe, Señor, nos convenza, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar tu nombre. Gracias, bendito Dios, te damos. Y ahora, Señor, sabemos que no tenemos excusa, Padre, porque ahora conocemos, Señor, cuál es el propósito que tenemos, Señor, en esta tierra. Glorificar tu nombre y gozar de ti para siempre, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, Padre.